esta conferencia, como está muy trabajada, nos va a llegar mucho. Entonces, en el momento en que haya el turno de las preguntas, aprovechar, porque tanto Joan como después José Nabó, en este momento yo pienso que nos pueden dar mucho de su propia experiencia, y estoy muy contenta de que tengamos esta, ya no digo conferencia, yo pienso que es esta experiencia que va a dar. Pues muchas gracias. Buenas tardes. ¿Sigue bien y todo? Sí, vale, fantástico. Otra vez voy a repetir que me hace mucha ilusión que veamos estas cosas aquí en la sociedad teosófica. De cuando uno profundiza cada vez más, en las doctrinas del hinduismo y de este hinduismo moderno, se da cuenta que tanto en Oriente como en Occidente se ha producido un movimiento espiritual muy grande de renovación de muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que permanecían acumuladas del pasado, y sobre todo en India, que India, como sabéis, es todo un continente donde jamás se rechaza nada, no ha habido como aquí una autoridad dogmática que decía esto sí, esto no, sino que ahí todo se iba acumulando. Pues al final han tenido un legado milenario de impresionante valor, ¿no? Y curiosamente, precisamente sobre la época en la que se inicia el movimiento espiritual en Occidente, del que hablamos en parte la otra vez que estuve aquí, poniendo especial atención en el movimiento Rosacruz, también en India se estaba produciendo un cambio importante. Estaban vivos toda una serie de maestros que le dieron al hinduismo una profundidad y una universalidad que hasta entonces no tenía. A mí me sorprendió mucho en los últimos viajes a India que me comentaban como, pues, por ejemplo, Swami Shivananda, ¿no? Es decir, que luego veremos. Swami Shivananda fue uno de los primeros que de alguna manera integraba, ponía en un mismo templo una imagen de Krishna, una imagen de Shiva, una imagen de Durga, ¿no? Una imagen de Ganesh, dioses que normalmente pertenecían a diferentes sectas del hinduismo, de diferentes tradiciones, diferentes grupos. Y bueno, es un hecho reciente el que empezara a verse el hinduismo como una gran tradición espiritual que además tenía y tiene mucho que decir al hombre actual, ¿no? Y como decía, cuando estuve explicando un poco algunos de los símbolos y algunas de las cosas de los Rosacruces, ¿no? Que es de alguna manera la tradición que mejor conozco occidental. Bueno, cuando uno se va adentrando un poco en el conocimiento de las doctrinas del hinduismo, se da cuenta que no están tan alejadas, ¿no? Y se da cuenta de que al final se ha trabajado de forma muy intuitiva símbolos muy semejantes, porque en realidad todos esos símbolos son fruto de una experiencia interior. Y el hinduismo es una religión que, y ya veréis, una tradición. Yo creo que también hoy en día podríamos hablar de una filosofía de mucho peso, que conduce al ser humano a la mirada interior, ¿no? Y al descubrir la absorción de la mente y un poco del instrumento de conocimiento hacia el interior, para poder descubrir todo lo que se mueve allí. Y todo lo que se mueve allí se nos representa en la psique, se nos representa como símbolos.
Y esos símbolos son los que de los que hoy quería hablar un poco, ¿no? Es decir, los símbolos del hinduismo, que bueno, los veremos como conceptos, ideas de la tradición filosófica hindú, pero también lo veremos como imágenes, como dioses y como grandes conceptos filosóficos, ¿no? Bien, la presentación de esta tarde lleva el título Introducción a las fuentes del hinduismo y a sus principales escuelas filosóficas, porque hablaremos un poco de una tradición que no ha separado nunca filosofía de práctica religiosa, de experiencia mística y demás. Todo va en el hinduismo, todo va junto. Y he preparado pues una serie de diapositivas. Estas primeras diapositivas nos explican un poco las fuentes primarias de la religión hindú, que hay que verlas como distintos textos o distintas aportaciones de distintos momentos históricos del hinduismo que, como decía antes, se han ido como amontonando, ¿no? Es decir, se han ido acumulando. El brahman, el sacerdote hindú, los pandits, los grandes eruditos y teólogos de la tradición hindú nunca han rechazado un texto, nunca han rechazado una aportación realmente inspirada, y siempre han intentado encontrar el vínculo con el tronco común, que es esa gran tradición revelada por los sabios de la antigüedad, que lleva por nombre el Veda. El Veda no hay que verlo como 4 libros, a pesar de que sí que son 4 libros, sino que hay que verlo como el sonido de la creación, ¿vale? O sea, el hindú no piensa en el Veda como un libro, como el Evangelio, como la Biblia, no. El hindú piensa en el Veda como el sonido de la creación, el sonido por el cual Brahma, Prajapati, el creador, creó el universo. Y los santos rishis, los grandes sabios de la antigüedad, gente de una finura y una capacidad muy profunda, muy sutil a la hora de observar lo que hay dentro y lo que hay fuera, ¿no? Escriben una serie de himnos escritos en mantras, en fórmulas para cantar, para recitar, que son los distintos Vedas, ¿no? El Veda más antiguo y bueno, no diré más importante, pero el que aparecía así en muchos rituales y demás, es el Rig Veda. Y Ayurveda, Samaveda es un libro de cantos, Atharva Veda es un libro un poco más filosófico, es un libro más de fórmulas mágicas. Y estos son el conjunto de los 4 textos, digamos, de los 4 pilares de la tradición hindú. Después hay que ver que toda la literatura que vendrá después, por ejemplo las brahmanas, que es un texto que se escribe después, bueno, es incorrecto decir que se escribe. Lo real es que todos esos textos se transmitieron por tradición oral. Se escribieron, podemos decir, bastante tarde, ¿no? Es decir, en el siglo V o VI de nuestra era aproximadamente, ¿no? Es decir, la escritura del Veda y de textos sagrados hasta entonces se repetía con una extremada fidelidad, se repetían todos estos himnos y todos estos textos se iban repitiendo por tradición oral de unos brahmanes a otros brahmanes, de un sacerdote a otro sacerdote. Pues bien, todos los textos que vendrán después del Veda estarán de alguna manera relacionados con alguno de estos 4 Vedas, ¿vale? Cada Veda en realidad representa una escuela, una manera de entender la naturaleza, y entonces tiene distintos textos que lo interpretan y que lo continúan. Y así tendremos las brahmanas, que hay brahmanas son instrucciones al brahman para recitar y para cantar el Veda. Y un poco más tardíamente aparecen estos textos que aquí conoceréis bastante bien, que son los Upanishad, que son textos más bien filosóficos, que intentan profundizar en la filosofía del canto védico, ¿no? Y entonces, bueno, se habla de que ascetas y rishis de los bosques, que vivían en los bosques, se reunían una serie de alumnos
y le revelaban toda una serie de conocimientos filosóficos que, lo curioso, no todos, pero lo curioso es que la mayor parte de estos Upanishads remiten a una idea, a la idea de Dios como unidad perfecta, ¿no? Es decir, como absoluto, como lo que llaman Brahman. El Brahman, que no es Brahma, sino que es Brahman. Brahman es el último principio, lo que está más allá de todo lo que podamos conocer. Hay en algún momento el Upanishad, los filósofos del Upanishad hablan de Brahman como eso, como algo que realmente no tenemos ningún conocimiento, no podemos acceder ni con la mente ni con los recursos normales de conocimiento, sino que para poder acceder al Brahman hace falta entrar en estados profundos de meditación, en estados profundos de contemplación de lo más interior de lo más interior, ¿no? Y eso es un poco la idea del Brahman. De manera que Brahman no es Dios Padre, no es nada relacionado con el cosmos, sin embargo está en todas partes porque lo es todo, ¿eh? Es una idea muy compleja a la que solo se llega con un cambio radical en nuestra manera de ver el mundo, en nuestra manera de concebir el mundo, ¿no? Y para llegar a eso es para lo que los rishis explicaron, pues todo un camino de realización. El Brahma Sutra es un texto que, si bien no es un Upanishad propiamente, es un sutra, es un texto de aforismos. Es un texto bastante importante porque puede de alguna manera entenderse dentro de este mismo espíritu del Upanishad, de la exploración de eso que es el Brahman, de eso que es el todo, de eso que es el uno, de eso que es lo absoluto, ¿no? Es decir, que vendría a ser la traducción más fiel, ¿no?, de la idea del Brahman, ¿no? Después de esos textos, que son los más antiguos, hemos visto Vedas, Brahmanas, Upanishad, tenemos los Puranas, que son los textos más recientes y que nos presentan historias sobre los diversos dioses, las diversas divinidades del panteón de la tradición hindú. En los Puranas hay muchos textos puránicos, y en esos textos puránicos nos explican pues la vida de Krishna, por ejemplo. Hay Puranas de muchas cosas, ¿no? Es decir, de muchos mitos. De hecho, son textos mitológicos, ¿no? Pero curiosamente aquí aparecen los dioses ya no como los fuerzas de la naturaleza, por ejemplo, sino que aquí nos aparecen como fuerzas muy personificadas, ¿no? Sino que aquí nos aparecen como fuerzas muy personificadas, ¿no? Y uno de las ideas fundamentales o esenciales que trasladan los Puranas es esa idea de la Trinidad, del Trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva, que es digamos una trinidad relacionada con Ishvara. Ishvara ya es el Dios personal, ¿eh? Es cuando el Brahman oculto y misterioso quiere de alguna manera manifestarse, lo hace en la forma de Ishvara, que Ishvara quiere decir el Señor del universo, ¿no? Y Ishvara se manifiesta de una manera triple, que es como Brahma, Vishnu y Shiva, ¿no? Brahma como el que emite el sonido creador y pone en movimiento toda la creación, Vishnu como el Señor del universo, el que mantiene la cohesión y el orden, el Dharma, la ley universal que mantiene todo el universo, y Shiva, que es el Dios que despierta cuando comienza el pralaya, el final de una época, y comienza la destrucción de este cosmos conocido, y que pone la semilla de la creación de uno nuevo. Como sabéis, la visión del tiempo, y aquí no entraré, pero la visión del tiempo del hinduismo es una visión del tiempo cíclica, no es una visión del tiempo escatológica como tenemos en Occidente, de un momento de creación y un momento de final de los tiempos, ¿no? Es decir, aquí no, aquí el tiempo es cíclico, empieza, llega una noche cósmica y vuelve a empezar. Ideas que conocéis bastante bien porque, bueno,
Es decir, los textos teosóficos recogieron muy bien de la India. Una de las cosas interesantes y que aquí me gustaría insistir, subrayar, es que jamás en el mito de la India, el mito hindú, se refiere a un dios únicamente en una forma bien masculina o femenina, sino como masculino y femenino. Es decir, toda divinidad que tiene un propósito, que tiene un objetivo en la manifestación, tiene siempre una Shakti, tiene siempre una fuerza que es igual a él, pero es la que pone, es la fuerza, es quien activa, es quien de alguna manera manifiesta, ¿no? Por tanto, Brahma tiene como a consorte eterna a Sarasvati, Vishnu tiene como consorte eterna a Lakshmi y Shiva tiene como consorte eterna a Parvati. Imágenes de estos dioses los hemos visto hace un rato cuando se pasaban algunas imágenes. Lakshmi aparece siempre con un sitar, con esta especie de instrumento de cuerda que tiene muy largo. Lakshmi aparece como una diosa dadora, siempre de las manos le salen monedas, rodeada de elefantes blancos. Es la diosa de la abundancia, es la madre divina en su aspecto de protectora, de dadora, la que hace que a los hijos de Dios no les falte nunca nada, ¿no? Esta es Lakshmi. Y Parvati es la compañera, es la hija de los Himalayas, la montaña donde Shiva se sienta, ¿no? Y se mantiene mantiene su mente en un estado de suspensión en la contemplación constante de Vishnu, de Hari, del Señor del Universo, de Ishvara, hasta que le corresponde levantarse y destruir el cosmos. Esto en cuanto a la literatura puránica, literatura mitológica, y por último, dentro de esta digamos enumeración de textos del hinduismo clásico, tenemos lo que es la literatura épica y dos textos especialmente importantes que son muy populares y que se repiten constantemente. Es muy frecuente ver representaciones del Ramayana, o se habla de que el Bhagavad Gita, que es un texto que es en realidad un capítulo del Mahabharata, un texto mucho más amplio que describe la guerra de dos familias, ¿no? Es decir, es un texto que prácticamente muchas veces se ha hablado de la Biblia del hinduismo, un texto muy breve que habla del Karma Yoga, habla del yoga, ¿no? De cómo el ser humano puede alcanzar la contemplación de Hari, del Señor de Ishvara, del Señor del Universo. Y es decir, son estos dos textos que son muy importantes, muy famosos, y que todos los personajes relacionados con estas dos sagas épicas son muy venerados. Es decir, del Ramayana, Rama, Sita Rama, Hanuman, para quienes conocéis el Ramayana, que por cierto hay una edición muy buena de la editorial Atalanta, una edición del Ramayana muy accesible y que se lee muy bien, muy adaptada, y es realmente un texto maravilloso. Y además un texto para leer profundizando en él, ¿no? El Mahabharata es un texto mucho más largo y bueno, es decir, el Bhagavad Gita, como decía, es una obra fundamental. Del Veda proceden estos principios de vida védico. Los principios de vida védicos están relacionados con las varnas o las castas famosas, ¿no? Que son la casta de los brahmanas, de los sacerdotes, de los satriyas, los guerreros, los vaisiyas, que son como los que mantienen, los que aportan el alimento a la sociedad, y los shudras, que son los servidores, los siervos, ¿no? Es decir, se ha hablado mucho y se ha discutido mucho de las castas, pero lo que sí que es cierto de las castas es que cada ser humano tiene de alguna manera una función en el orden social. Y esto es lo único que pretendía la casta en su origen, ¿no? Es decir, colocar a cada ser humano, según sus cualidades, en
una determinada función, en un determinado servicio, ¿no? Es decir, cuando se pervierte eso y unas castas someten a las otras es cuando se crean desequilibrios. Pero mientras todo el mundo asume que él tiene unas determinadas cualidades y que con esas cualidades las pone al servicio del orden social para que en el orden social se manifiesten los principios divinos, el orden de castas tiene un sentido, ¿no? O tenía un sentido. Los ashramas son diferentes etapas en la vida de todo ser humano. El brahmacharya es el estudiante, el joven estudiante. Brahmacharya normalmente se relaciona con castidad, ¿no? Que se mantiene su pureza, y el brahmacharya también es un estudiante del Veda, estudia y profundiza en los Vedas, hasta que le llega la etapa del grihasta, que el grihasta tiene que ver con la palabra grihasta tiene que ver con la mano, que es cuando tiene que servir a su familia. Allá los brahmanes, satriyas, cualquiera de los órdenes sociales, está permitido perfectamente el matrimonio y se casan, y siempre se da esta etapa de la vida que el hinduismo considera fundamental, ¿no? Es decir, la etapa de la formación, del estudio, la etapa del padre, la madre familia, que tiene pues bueno que cuidar de unos hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y llegado un momento, el vanaprastha es el que, cuando ya ha cumplido su función con la familia, se retira. El vanaprastha es el anciano que lo que hace es dejar camino libre a los grihastas, a los jóvenes, y él se retira ya a profundizar sobre sí mismo. Es muy típico ver cuando uno visita Benares, por ejemplo, la ciudad sagrada de Benares, que es, bueno, una de las características de Benares es que ahí se adora una imagen de Shiva, que es el señor de los muertos. Como muchas de las personas de toda India van a morir a Benares. Sencillamente se visten de blanco y van a Benares y se sientan allá y esperan tranquila y pacientemente la muerte, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque han cumplido con con su misión en la vida. Y una vez uno ha cumplido con su misión en la vida, tiene que de alguna manera empezar a pensar en la siguiente, ¿no? Es decir, qué es lo que le toca, ¿no? Y el sannyasin es, no todo el mundo es sannyasin. Sannyasin es el renunciante, el que se pone en las túnicas naranjas, es un monje. Hay muchas órdenes monásticas en India, y además hay una tradición que de alguna manera hace que una persona que lleva una tela, que va vestido con sus sayas naranjas, azafranada, muestra que es un sannyasin, que es un renunciante, que no tiene bienes, que vive de lo que le dan, ¿no? Y la gente pues le ofrece alimento, le ofrece techo cuando lo necesitan, ¿no? Es decir, es muy típico. Los ashrams en India mantienen a estos sannyasines que viajan de un ashram a otro, donde solamente pueden pasar 3 días, ¿no? Es decir, generalmente se mueven. Lo que pasa es que, bueno, hay muchas órdenes monásticas en India y cada uno tiene un poco sus reglas, ¿no? Las más importantes son las de los swamis y la de los sadhus, ¿no? Los sadhus son tipos auténticos ascetas que viven en las montañas y que van de aquí para allá. Los swamis son más bien monjes que a veces incluso viven en centros monásticos, ¿no? Bueno, el pranava, el signo Om, está en el origen de hecho tendría que haber comenzado mi exposición recitando un Om, porque Om es el sonido, el pranava, el sonido de la creación. El alfabeto Devanagari, el alfabeto del sánscrito, tiene 52 letras que están comprendidas entre la A y la M, y esa M vibrante, ¿no? Y entre esa A y esa M vibrante se despliegan todos los sonidos con los que Dios, el creador del universo, puso en movimiento este mundo, ¿no? Y este mundo, en realidad, lo que vemos no es más que un conjunto de sonidos. Por eso eso permitió
la aparición de una escuela que pudiera hablar del mundo como maya, como ilusión. Esa idea teológica de la teología hindú de que la creación parte de este sonido primigenio, Om. De manera que todo mantra, toda recitación comienza con Om, que son tres sonidos, porque la O es un diptongo, es Aum, de hecho, ¿no? Es Aum. Y Aum en realidad vuelve a ser de nuevo, remite de nuevo a la idea de Brahma, Vishnu, Shiva, ¿no? Bien, cada una de estas cosas, cada una de estas diapositivas daría para una conferencia, pero vamos a detenernos, vamos a pasar rápido porque me gustaría llegar al neohinduismo, que es el momento en que todas estas doctrinas son reelaboradas y presentadas al mundo como realmente una propuesta espiritual muy seria, muy solvente, muy sólida, ¿no? Basada en toda esa tradición. Bien, Purusha es el Purusha Shuktam es un fragmento del Rig Veda, y a partir de este fragmento del Rig Veda se construyó la idea de la conciencia eterna, del sujeto, de la identidad que observa el mundo. Hemos hablado de Maya, hemos hablado de que la creación son sonidos, son vibraciones, pero hay siempre un observador. Un gran sabio de la India, Sri Ramana Maharshi, dice que el mundo es siempre dependiente. Es decir, el mundo no se da jamás sin una mente, sin alguien que lo observe. Pero el yo es algo que se da por sí mismo. O sea que, de alguna manera, tiene mucha más consistencia la idea de identidad absoluta, la idea de yo, que la idea del mundo. El mundo depende de la mente, de las mentes que lo observan. El yo no. Y cuando esas mentes se van a dormir, el mundo se apaga y desaparece y vuelve a aparecer a la mañana siguiente. Sin embargo, hay algo de ese ser, es decir, que está ahí siempre, ¿no? Y que está siendo siempre, ¿no? Y ese es al que Sri Ramana Maharshi remitía, ¿no? Es decir, hablaremos de él un poquito. Bien, esta idea se descuelga de alguna manera, se puede desgranar de este fragmento del Purusha Shuktam, que habla de esta visión universal de Hari, del Señor del Universo, como Señor que no tiene medida, que es toda medida, que es todo el universo, y que en el Bhagavad Gita, si os acordáis, hay un fragmento, un capítulo, en el que Krishna se manifiesta como Hari, se manifiesta como Vishnu, y se manifiesta en esa forma que ya estaba descrita en el Rig Veda, ¿no? Como el Purusha. Bien, entrando ya en lo que son darshanas, que son escuelas filosóficas, tenemos básicamente, el hinduismo reconoce 6 darshanas ortodoxas, ¿no? La primera de ellas es una filosofía práctica, el yoga. Lo que sucede es que el yoga es algo que estamos redescubriendo, que estamos todos redescubriendo, hasta los propios hindúes. Es decir, el yoga es una filosofía y una filosofía práctica que sobre todo conduce, es un camino de realización, ¿no? Que tiene diferentes etapas hasta el encuentro, la contemplación de ese ser absoluto que está en el interior de cada ser humano. Ahora hablaremos un poquito del yoga y de esas etapas del yoga. El Vedanta es una gran filosofía o un gran grupo de filosofías que se llama Vedanta porque se encuentra al final del Veda, o ellos dicen que es el final del Veda o la consumación del Veda. De hecho, el Vedanta, gran parte del Vedanta surge de la interpretación de los Upanishads, textos filosóficos antiguos que filósofos modernos reexplicaron. Hay que tener en cuenta que toda la tradición védica ha sido explicada una y otra vez, ¿no? Es decir, por diferentes maestros. Lo que sucede es que la maestría la han demostrado en la manera en que se mantenían fieles a esa tradición, los maestros que la explicaban, ¿no? Y el Vedanta es una de las explicaciones del Upanishad, del Veda, fieles a la tradición. Samkhya es la gran filosofía de la naturaleza del hinduismo, pero es una filosofía dualista, que se basa en el principio que os decía antes, en que hay
una naturaleza, Prakriti le llama, ¿no? Y Purusha, un observador de la naturaleza. Sankhya es la filosofía que de alguna manera radicaliza esos dos extremos, el observador y el observado, ¿vale? Purusha, el que observa, y Prakriti, que hay un poema de Kapila muy bonito que dice que Prakriti, la naturaleza, baila una danza, su danza, para contentar, o sea, para que la contemple y la disfrute Purusha, ¿no? Mimamsa, Nyaya y Vaishesika, son tres escuelas. Mimamsa tiene que ver más, es una filosofía muy relacionada al ritual. Nyaya es una filosofía bastante fundamentada en la lógica, porque ellos tienen un aparato lógico muy consistente. Y Vaishesika es una filosofía anterior al Sankhya que perdió de alguna manera importancia frente a Sankhya. El yoga, aquí, bueno, habéis tenido, yo he estado, sé que se están impartiendo unos cursos de Raya Yoga, que es lo que es el Raya Yoga, estos ocho estadios del yoga tal como los describe Patanjali en sus aforismos sobre el yoga, en los Yoga Sutra de Patanjali. Describen estos ocho estadios y es como vulgarmente se conoce como Raja Yoga, el yoga real. Raja es rey, ¿no? El yoga real que tendría estas 8 etapas. Ahora, de todas maneras, yo quisiera llamar la atención sobre esas 8 etapas, porque en esas cualquiera de los yogas está en alguna de esas 8 etapas o trabaja a partir de alguna de esas etapas. Ese es el camino. Ashtanga, las 8 angas, las 8 partes, Ashta, 8 anga partes del yoga, es el camino que todo ser humano tiene que recorrer para el encuentro con el ser. Y estará más en un punto o en otro, se centrará más en una conducta ética. Yama y Niyama son 2 propuestas éticas para la vida, ¿no? Es decir, Yama, las cosas que se deben controlar, y Niyama, las que se pueden hacer, entre ellos pues la lectura de los textos sagrados, etcétera. O bien asana y pranayama. Asana es las posturas, hay todo un conjunto de posturas que se pueden realizar para abrir el torso y que la energía circule. Pranayama es el conocimiento precisamente de los conductos por los que circula prana, que es ese fluido vital, ¿no? Y es esencial. Pranayama, sin conocer y trabajar pranayama, no se puede acceder a las 4 estadios que viene a continuación, porque pranayama ayuda a la mente a introvertirse. Pratyahara es ya el momento de introversión de la mente, cuando la mente empieza a explorar el interior y rompe realmente, ¿no? Es decir, la mente rompe su vínculo y su esclavitud y dependencia absoluta de los nervios sensoriales. Pratyahara es la entrada hacia uno mismo, y la posibilidad de romper con esos. Dharana es cuando la mente puede concentrarse en alguno de los puntos que ha encontrado en su interior, por ejemplo, ¿no? Es decir, Ramana Maharshi, volviendo a este gran Rishi, Maharishi, Rey Ramana Maharshi, hablaba de que ese centro está en el corazón. Pero veremos que en la pelvis cuando se abre y sirve al corazón, vierte gran cantidad de bendición y de energía que permiten una mayor aprofundizamiento, ¿no? Decía, inmersión de la mente en sí misma. Y obviamente los centros sutiles, en el chakra de la frente, por ejemplo, la garganta, etcétera, están las claves de la realización humana y de la actividad de servicio, porque realmente Dios crea el universo a partir del sonido,
de la luz. Dios es luz, algo que se representa que uno capta y descubre, ¿no? Es decir, en el chakra de la frente, etc., ¿no? Es decir, esto dharana permite pues que la mente se focalice, ¿no? Es decir, que la conciencia más que la mente se focalice en alguno de estos puntos, ¿no? Y dhyana es cuando la conciencia se vuelve hacia sí misma. Ahí es cuando empieza la verdadera meditación. Es cuando la conciencia es, cuando se da y se manifiesta el ser en estado puro y absoluto, ¿no? Ahí es cuando entraríamos dhyana en lo que el Ramana Maharshi habla de vichara, de indagación y de descubrimiento, desvelamiento de ese yo interior, de esa conciencia pura, ¿no? Y samadhi es realmente la absoluta fusión con el absoluto, ¿no? Bien, esto muy brevemente, ¿no? Es decir, de la filosofía Sankhya, de las cosas más destacables es el movimiento del triguna, ¿no? Que es lo que mueve toda la naturaleza, toda esta naturaleza ilusoria es movida bien, es llevada bien a una cualidad tamásica, es decir, hacia la oscuridad, bien hacia lo rayásico, hacia la actividad, o bien hacia lo sádvico, lo luminoso, ¿no? Y aquí tenemos toda la gradación Purusha y Prakriti y el resto de los 23 tatuas o principios que de alguna manera construyen toda la realidad, construyen Prakriti, construyen la naturaleza y toda la realidad, ¿no? Es decir, estos son principios de la filosofía Sankhya. Tampoco me quiero detener mucho porque tal vez sea más interesante, porque todo esto se ha rescatado por el neohinduismo. El neohinduismo hace una relectura muy interesante de la filosofía del gran maestro Advaita, que es Shankaracharya. El Sri Shankaracharya fue el gran fundador de esa orden monástica, dice aquí, y el gran filósofo no dualista Advaita. La obra de Shankara remite a esa idea, a esa desvelación del ser, de esa conciencia pura, que ellos hablan, de la que habla como Sat Chitananda. Sat es eterno, Chita es conciencia, y Ananda es plenitud, se habla de felicidad, se habla de... es el estado absoluto, es decir, cuando uno entra en el estado de Samadhi, en la desvelación interna de su yo más profundo, ¿no? de su conciencia en estado puro, del Señor del universo en sí mismo, ¿no? Es decir, tiene necesariamente que encontrarse en un estado de éxtasis profundo, ¿no? Y es lo que normalmente hablan de Samadhi. Cuando uno entra en un estado de Samadhi, entra en un estado de éxtasis, del cual igual ni saldría, ¿no? Es decir, porque realmente siente la plenitud de lo absoluto, ¿no? Bien, pues algunas ideas del Advaita serían Brahman como conciencia y unidad absoluta, y Atman. Atman, dentro de la tradición Vedanta, es el sí mismo, es decir, es Brahman en el propio ser. Y Maya, como os hablaba antes, es ilusión. El camino es Jnana. Jnana significa conocimiento, pero conocimiento verdadero. Conocimiento, no el conocimiento de este mundo, no esta distracción inacabable de Maya y los distintos estados de la mente, los distintos estados psíquicos. Uno puede estarse toda la vida yendo al psiquiatra, al psicólogo y explorando su propia psique, y se dará cuenta al final de que está persiguiendo fantasmas, que está persiguiendo cosas que detrás de eso siempre hay otra cosa. Lo que les pasa un poco a los científicos que exploran la naturaleza. Como en realidad lo que están explorando son sonidos, son vibraciones, estados vibracionales, pues siempre a medida que van profundizando en la naturaleza, a lo más pequeño o a lo más grande, se van encontrando una gran nada, un gran vacío,
que es maya, ¿no? Es decir, por lo cual el Vedantín, el ñani, el conocedor, sabe que eso es una pérdida, absoluta pérdida de tiempo. Realmente un ñani vendría aquí, cogería todos estos libros y los tiraría y decían: siéntense y mediten, ¿no? Y explórense, ¿no? Y exploren su ser más interior, ¿no? Es decir, todos esos libros, en la medida que no les conducen a su interior, son una soberana pérdida de tiempo, ¿no? Esto diría un ñani, ¿eh? No lo digo yo, que soy bibliotecario y que acumulo libros de una forma enfermita. Bien, el camino del ñani es viveka, que es discernimiento, ¿no? Es decir, porque es como de una forma intuitiva, discernimos, vamos descubriendo, ¿no? Es decir, por eso la pregunta del gran Maharishi es: ¿quién soy yo? Y esa pregunta implica toda una serie de negaciones de todo lo que no soy, ¿no? Bien, se trata de trabajar viveka. Y vairagya es el discernimiento, ¿no? El desapego. Es decir, el desapego de este mundo. Es decir, son dos claves que se nos vuelven obvias, ¿no? Es decir, si realmente el jnana, el conocimiento verdadero, no va por la vía de la ilusión, sino que va por la vía del ser, de lo que realmente es. Aquí tenemos varias sentencias sacadas de los Upanishad que los ñanis del Vedanta, los vedantines, utilizan no como mantras, es decir, no por mucho repetir Prañanam Brahma como un mantra se alcanza un estado de conciencia o de conocimiento puro. Son herramientas para el propio conocimiento, son herramientas para vichara, para la indagación. Y aquí tenemos pues 4 de ellas. Prañanam Brahma, Brahma es puro conocimiento. Tattvamasi, tú eres eso. Aham Brahmasi, yo soy Brahman. Ayam Atma Brahman, este Atman es Brahman. Bien, aquí hay otra serie de elementos que curiosamente han desarrollado toda una ciencia que es la ciencia médica de la Ayurveda. Se basa en el funcionamiento de los distintos koshas o envolturas del Atman. Atman, esa realidad prístina, última, ¿no? Que se encuentra en el corazón, como decía el Maharishi, es decir, se encuentra envuelta de distintas envolturas, ¿no? Es decir, entonces, ese camino de indagación tiene que llevarnos al descartar distintas envolturas y conducirnos cada vez más hacia adentro, ¿no? Yendo del Atman hacia afuera encontraríamos Anandamaya Kosha, o la envoltura del éxtasis, que es donde en la que cae todo contemplativo. El que entra en Samadhi desvela esa Anandamaya Kosha, ese Kosha del éxtasis, ¿no? Esa envoltura del éxtasis. Vijnanamaya Kosha es la envoltura del conocimiento, ¿no? Aquí está relacionado con Vijnanamaya, con Vijnanamaya está Buddhi, el intelecto, la capacidad de discernimiento, ¿no? Y es la envoltura del conocimiento. En un plano más externo se encuentra la mente, Manomaya Kosha. Es la envoltura psíquica del Atman. Mente no es conciencia. Una de las grandes claves para entender el hinduismo es que la conciencia es algo mucho más grande, mucho más profundo que la mente. La mente es lo psíquico y también con la mente construimos mucho del mundo ilusorio, ¿no? Es decir, construimos la realidad, construimos nuestra propia realidad interior, construimos muchas ilusiones, construimos muchas divinidades, construimos muchas cosas con la mente. Pero la mente no es la conciencia. La mente se da en la conciencia. Y lo que sucede es que la conciencia normalmente se encuentra en el estado normal, natural, se encuentra completamente centrada en todas las imágenes y discursos que produce la mente. Pensamientos, de hecho, ¿no? Pranamaya Kosha sería la envoltura del prana.
el cuerpo etérico, ¿no? Lo que permite la vida, todos esos canales energéticos, que las grandes concentraciones de prana es lo que produce, lo que genera el vínculo con la conciencia, con la mente y con esos órganos más sutiles. Y Annamaya Kosha sería la envoltura del alimento. Ana es alimento, Annamaya Kosha es el cuerpo del alimento, el cuerpo físico, ¿no? Y aquí tendríamos una cosa que probablemente conocéis muy bien, que son los 7 chakras. 7 sonidos de Kundalini, ¿vale? Porque hablo de anatomía sutil del Kundalini Yoga. El Kundalini Yoga es un tipo de yoga que no tiene, sí tiene que ver con el yoga el Kundalini que dan las escuelas, pero dentro de la tradición propiamente hindú, porque estas escuelas son más de la línea, ¿cómo se llaman aquellos? Sikhs. Es decir, el hinduismo reconoce un tipo de yoga, el Kundalini, que es el que se centra en la contemplación o en el descubrimiento de estos centros de conciencia, los 7 chakras, a los que uno llega sobre todo cuando entra en el estado, si os acordáis, de las 8 partes del yoga, que se llamaba Pratyahara. O sea, después de asana y pranayama, cuando uno empieza a trabajar el prana, la energía sutil, uno puede llegar al conocimiento de los 7 chakras, ¿no? Es decir, cuando entra en el estado de Pratyahara. Y la tradición hindú relaciona Muladhara, el chakra raíz, que se encuentra en el coxis, con la tierra. Su sonido, su mantra es Lam. Svadhisthana chakra es el del agua, se encuentra en la pelvis. Su sonido es Tham. Manipura, el chakra del fuego, del plexo solar, el que permite las digestiones. Su chakra es Ram. Anahata, aire, se encuentra en el corazón con sus 12 pétalos. Su chakra es Yam. Vishuddha es el chakra de la laringe, es el chakra de la kasha, del sonido. Su mantra es Ham. Y Aña, el chakra del entrecejo, de la energía Mahabuddhi, del que permite el discernimiento. Su chakra es Om, ¿no? Om. Y por último, Sahasrara, que es ese chakra que se despliega como un gran loto en el que entra en el estado de Samadhi, ¿no? Y el cual, a partir del cual capta la energía celeste, la energía divina, como desciende, ¿no? Y llega a través de el conducto espinal, a través de Kundalini, llega hasta Muladhara, ¿no? El chakra más denso. En realidad, cada uno de estos 7 chakras son estados de densidad de la energía divina, de la energía cósmica. ¿Y su sonido, no lo has dicho? No tiene sonido. El silencio. Bien, y ahora entrando en algunas de las últimas ideas o elementos que destaco del hinduismo, son estas dos cosas, sadhana y lila. Sadhana es la disciplina espiritual, es decir, todo hindú sabe que tiene que seguir una disciplina. La disciplina es la única manera de trabajar, ¿no? Prepara al aspirante a la liberación y lo prepara para el toque de la gracia divina. Es decir, la sadhana es una práctica, ¿no? Estamos hablando de una religión que es iniciática, y ahora veremos por qué. Y lila es el juego del liberado. En realidad normalmente se habla de que los avatares juegan. Cuando se encarnan un avatar, un ser que tiene conciencia de que él es el absoluto, no le preocupa absolutamente nada de este mundo, ¿no? Es decir, cuando entras en contacto con tu ser absoluto, sabes que lo que hay alrededor tuyo es ilusión, es un puro juego, y tú sencillamente juegas ese juego. Todos los grandes avatares se habla del lila. El lila de Manandamayi, por ejemplo, ¿no? Es decir, una de las últimas encarnaciones de la divinidad en India fue la madre divina Durga,
que se encarnó como Sri Srima Anandamayi. Y Anandamayi, un personaje sorprendente. Era una persona que jamás se aferraba a ningún sitio. Iba de aquí para allá. Y le reprochaban, pero madre, ¿por qué no te quedas con nosotros un tiempo y tal? Y dice, pero ¿quién te dice que no estoy con vosotros, aunque no esté aquí? ¿No? Es decir, ya viajó muchísimo por India, ¿no? Es decir, y despertó a miles y miles de buscadores, ¿no? Una devoción muy grande, es la señora de la devoción, ¿no? Guru, Diksha y Mantra son tres ideas fundamentales en el hinduismo. El hinduismo es una religión iniciática, como decía. El culto a una divinidad comienza por una iniciación, Diksha, que es recibida por transmisión de un gurú, de un maestro. ¿Y qué es lo que hace el gurú? Repite en el oído del iniciado un mantra. El mantra de la divinidad que transmite el gurú. El hinduismo, al tener tal acumulación de tradiciones, tiene la ventaja de que de que cada ser humano, de que puede haber una divinidad o un aspecto de la divinidad adecuado para cada ser humano. Como no somos todos iguales, uno puede despertarle, claro, como las divinidades, todas estas divinidades personificadas, como las que habéis visto al principio, Ganesh, Krishna, Rama, están asociadas a una historia, a un mito. Shiva, por ejemplo, ¿no? Es decir, representan distintos aspectos de la manifestación de lo divino. Cada gurú, cada maestro se puede identificar, o cada iniciado, cada persona puede identificarse con uno de ellos. Claro, lo que sucedía a tiempo atrás era que cada una de estas divinidades formaba parte del patrimonio de una secta, y tú entrabas en esa secta porque entrabas a formar parte a seguir a un gurú. Ese gurú te daba su diksha, te daba su mantra y tú te vinculabas a tal. Pero unas y otras sectas se movían, o sea, totalmente de forma independizada, e incluso se agredían unas a otras, ¿no? Es decir, como decía antes, la unificación de todo el hinduismo es algo moderno, y hoy en día, pues bueno, un maestro se vincula, pues por ejemplo, a una imagen de Krishna, y cuando transmite su mantra está bastante vinculado a las cualidades que aporta el avatar o la idea de Dios como Krishna, como Hari, ¿no? Entonces pues te da un mantra que normalmente consiste en el nombre de la divinidad, probablemente alguna cosa más, pero si os fijáis en mantra muy conocido, que es Om Namo Shivaya, quiere decir Om, todo mantra comienza con el Om. Namah es saludo, Namaste, saludo a Shiva, sencillamente es saludo a Shiva. Es decir, lo importante del mantra está en la repetición del nombre, porque todo hindú sabe que el nombre es el devata, el mantra es el devata, el sonido es el Dios, ¿no? Porque el Dios, todos esos dioses que se mueven en distintos planos de la manifestación y cuya función cuya función es la de conducirnos hacia el Brahman absoluto, son estados vibratorios más o menos elevados, ¿no? Por último, una de las razones por las cuales podemos considerar India como tierra santa, tierra sagrada, es precisamente por esta idea. El Shiva Lingam es algo que se encuentran en India, se encuentran cientos de templos consagrados al Shiva Lingam. Pues bien, la montaña Kailash, y en general muchas de las montañas, cuando uno viaja a India y visita alguna de las montañas, se encontrarán que están plagadas de yogis. Observar en esta imagen de Shiva cómo del moñito de Shiva sale un chorro de leche que riega un lingam. El lingam es esto de aquí. Es un cilindro. Es un cilindro, ¿no? Y ese cilindro es regado. Todos esos cilindros, todos esos Shiva Lingam que hay repartidos por toda India, le echan leche, los sacerdotes les echan leche. Incluso hay en agosto, si uno visita la zona del Ganges, verá miles de peregrinos que van con sus vestidos de naranja a buscar agua del Ganges y verterla sobre un Shiva Lingam, ¿no? Bien, miles de yogis en todas las montañas de la India están conectadas con ese flujo de energía que vierten sobre los distintos templos, y millones de indios con su devoción responden a esa llamada de los yogis, de manera que India está siempre en contacto con la divinidad.
y por eso en India se manifiestan con mucha más proliferación las divinidades, ¿no? Diría, bueno, alguien ingenuo, ¿no? Bien, yo os quería hablar del neohinduismo. Aquí hemos visto un poco, todo lo anterior venía un poco a mostraros de dónde bebe este movimiento espiritual que se podía denominar el neohinduismo, muy heterogéneo porque está formado por muchos grandes maestros con distintas líneas de pensamiento, con diferentes maneras de ver, de ver y entender la religión y el camino espiritual, pero sin embargo todos coinciden en lo mismo, ¿no? Es decir, que Dios es solo uno y que hay muchos caminos, pero en realidad el único camino, como decía Sri Anandamayi, pero solo hay un camino, es decir, no, perdón, hay muchos caminos, pero en realidad no hay camino, decía Anandamayi. Es decir, y es que, bueno, es decir, ellos tienen una gran tradición que han podido reelaborar a partir de la filosofía del Vedanta, del yoga. Como veremos, la mayor parte de grandes maestros cogen las dos, Vedanta y yoga, y crean sistemas de trabajo, sistemas sadhanas, distintos tipos de trabajo espiritual. El primero de estos grandes maestros, el gran profeta del neohinduismo, fue Paramahansa Sri Ramakrishna. Este era el loco de la Divina Madre, ¿no? Hay que decir que este gran impulso del neohinduismo tiene como punto de despegue o como fuerza impulsora a la divinidad femenina, ¿no? A la Divina Madre. Es decir, la Divina Madre es realmente la gran propulsora de este gran despertar de la espiritualidad a partir del siglo XIX. Y Sri Ramakrishna Paramahansa, él pudo captar en los planos sutiles la presencia de la Divina Madre trabajando ya en India, ¿no? Él es un tipo que vivió en Bengala, el único lugar en India que todavía se conservaban con bastante frescura los cultos a la Divina Madre, y él pudo ver a la Divina Madre en los planos sutiles cada vez que entraba en Samadhi, que era con mucha frecuencia. Ramakrishna era un personaje, un loco de la Divina Madre, de hecho, ¿no? Es decir, que cuando oía el nombre de Dios o cuando veía una imagen, entraba automáticamente en Samadhi, entraba en trances extáticos constantemente. Y él hablaba con la Divina Madre como si estuviera hablando con cualquiera de vosotros, ¿no? Es decir, a veces la gente sorprendía en un auditorio como este, como yo me pongo a hablar aquí pensáis, este está tarado, ¿no? Es decir, pues empezaba a hablar, sí, madre, no sé qué tal, todo el mundo se quedaba así. Él tenía, es decir, la Divina Madre encarnó unos años más tarde. Él más o menos vive a mediados del siglo XIX. La Divina Madre encarna a finales del siglo XIX. El gran discípulo de Sri Ramakrishna fue Swami Vivekananda. Swami Vivekananda creó una orden monástica, hizo un poco lo mismo que hizo Shankara en su día, es refundar la orden monástica, y él refundó la orden monástica de los sannyasines, de los swamis, y bueno, es decir, reorganizó y escribió 4 obras que son un fundamento del neohinduismo, que son los 4 yogas de Swami Vivekananda: el Raja Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga y Karma Yoga. Raja Yoga, el yoga de Patanjali, los 8 estadios del yoga; Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, el Vedanta; Bhakti Yoga, el yoga de la devoción; y Karma Yoga, el yoga de la acción. Y una de las grandes cosas que tuvo Swami Vivekananda fue que viajó
a la gran exposición que hubo universal que hubo en Chicago, no sé en qué año, no recuerdo, pero a finales del 19, sí, ¿no? Y participó en un congreso que un obispo católico impulsó para demostrar al mundo que la religión, digamos, más bonita y más lógica era el catolicismo. Pues invitó a otros grupos, otras sectas, ¿no? Es decir, que vinieran ahí a hablar y tal, en una especie de condescendencia, tal. Pues bueno, cuando Swami Vivekananda cogió el micrófono y saludó a Sisters and Brothers of America, empezó así, ¿no? Es decir, y dio su gran mensaje de tolerancia y de profunda espiritualidad. Fue una revolución. Sí, Arrasó literalmente, ¿no? Es decir, y a partir de ahí hubo un gran movimiento de apoyo y de implantación en los Estados Unidos y luego en todo Occidente del hinduismo. Swami Shivananda Sarasvati fue también un médico que vivió sobre todo, bueno, es decir, que fundó una gran comunidad monástica en Rishikesh, en la zona alta del Ganges. Creó un centro monástico muy importante, consagrado al conocimiento. Sarasvati es la diosa del conocimiento, la consorte eterna, decíamos, de Brahma, la diosa de la palabra, de la música, ¿no? Y toda su orden monástica, de las cuales destaco especialmente a Swami Chidananda, un Swami, un gran Paramahamsa que murió recientemente, en los años 90, creo. Bueno, en esta línea trabajaron sobre todo los 4 yogas y el Vedanta. El Divine Life Society es la gran sociedad con la que Shivananda dio a conocerse a todo el mundo. Propugnaba los 4 yogas, el estudio y comprensión de los 4 yogas y la práctica de los 4 yogas más el Vedanta. Swami Shivananda fue el primer presidente de la Divine Life Society y Chidananda fue el segundo presidente de la Divine Life Society. Y Swami Chidananda fue un gran devoto de Sri Nandamayi, ¿no? De la Divina Madre. Él era, actualmente, gracias a la devoción que Chidananda tuvo por Rima Nandamayi, normalmente todos los monjes, bueno, gran parte de los monjes y seguidores de Divine Life Society siguen las enseñanzas de Sri Nandamayi. Hay como se irán viendo como una serie de encuentros, ¿no? Es decir, la Sri Ramakrishna Mission, que es el Ramakrishna Math, que es la orden monástica que funda Vivekananda, pronto se encontrará con la orden Sarasvati, que claro, Sarasvati no deja de ser Sofía, no deja de ser la sabiduría divina, ¿no? Es decir, y por eso siempre la adoran y la siguen en la forma femenina, en su forma femenina. Digamos, así como Ramakrishna captó a la Divina Madre en los planos sutiles, la orden de Swamis Sarasvati, ¿no? Siguen a la Divina Madre en su aspecto de sabiduría divina, ¿no? Por tanto, siempre vemos, ¿no? el origen de todos estos movimientos a la Divina Madre. El Kriya Yoga es un movimiento singular. Kriya Yoga, y aquí os he dejado, si luego queréis coger, pronto viene un personaje muy importante dentro de la línea tradicional del Kriya Yoga. Tiene mucho que ver con lo que sucedió aquí en Occidente, ¿no? Babaji, que es este personaje de aquí, parece ser que era un yogi avatar, un ser humano realizado que vive siempre y vive en los Himalayas,
conectó con Lahiri Mahasaya, un personaje que antes me habéis preguntado quién era, aquí me lo he puesto. Lahiri Mahasaya, el bisabuelo de este señor, que este señor se llama Shivendu Lahiri, y le reveló las técnicas de Kriya Yoga, que es, como decía antes, un trabajo de pratyahara, de interiorización, de absorción de la mente hacia los puntos energéticos internos, ¿no? Esto es un poco lo que vino a revelar Babaji, y lo reveló por distintas líneas, ¿no? Este yogi está muy vinculado con la gran fraternidad blanca, y no me queda ninguna duda, porque muchas de las visiones de los iniciados en Kriya Yoga, de los cuales el último, el gran divulgador, es Swami Yogananda Paramahansa, muchas de las visiones y de las revelaciones del trabajo con los chakras y con esa energía sutil la encontramos después en los símbolos de los cuales hablamos el otro día cuando hablamos de la Rosa Cruz, en el signo del pentáculo, la esfera azulada y demás. Son experiencias que tiene el Kriya Yogi cuando practica las distintas kriyas y las distintas técnicas de pratyahara, ¿no? Es decir, son visiones que tiene el yogi cuando profundiza en el interior, ¿no? Es decir, distintos colores, distintos símbolos, ¿no? Y la estrella de 5 puntas en particular, ¿no? Bien, os he hablado de Sri Ramana Maharshi, prácticamente os he dicho ya todo lo que aparece aquí, ¿no? Es un sabio muy singular que anduvo por el sur de India, muy cerca de Madras, muy cerca de donde está el Adiyar, donde está la sede, la Sociedad Teosófica, en una zona que se llama Triumbana, en un pueblo que se llama Triumbana Malay, al cual llegó él muy jovencito, y él permaneció en esa montaña, en la montaña Agnachala, la montaña de fuego consagrada al Lingam de fuego de Shiva. Permaneció allá 40 años, me parece, ¿no? Es decir, gran cantidad de tiempo. A él no lo inició nadie. Y esto es una cosa muy interesante, ¿no? Es decir, el gurú a veces se presenta de muchas maneras, no necesariamente como un ser humano, ¿no? Es decir, en particular a Sri Ramana Maharshi fue la montaña la que le reveló el absoluto, la que le reveló el ser. Y él estuvo en esa montaña durante 40 años meditando. Y cuando salió de allá, automáticamente, y además una cosa muy curiosa, cuando aquí en nuestras sociedades occidentales nos esforzamos por transmitir esos mensajes espirituales con poquita y en muchos casos con casi ninguna experiencia espiritual, pues claro, vienen a las salas a vernos pues 4, 5, 6, si vienen 10 personas, la verdad, para celebrarlo, ¿no? Es decirte, Ramana Maharshi, después de su realización, después de haber realizado el ser, le venían los discípulos de forma automática, se sentaban a su alrededor, ni siquiera a muchos para preguntarle cosas, pero su silencio, solamente su silencio, llenaba a todo discípulo. Es decir, que si en cualquiera de nuestras agrupaciones hubiera una única persona, ¿no? Es decir, que tuviera la fuerza, el conocimiento de sí mismo que tenía Ramana Maharshi, pues probablemente necesitaríamos un espacio mucho más grande. El Hatha Yoga es una técnica sobre todo basada en la asana y algo de pranayama, que es la que más se conoce en Occidente, ¿no? El gran divulgador del Hatha Yoga es Sri Krishnamacharya, que fue un gran yogi deportivo, que en un momento dado se trasladó a los Himalayas a buscar a un yogi que vivía en los Himalayas, y le reveló toda una serie de técnicas, toda una serie de ejercicios que son los que él luego transmitió a un gran número de discípulos, de los cuales destacan BKS Iyengar, Patabi Joyce. Iyengar ha desarrollado un método propio, el método Iyengar, que es un método bastante bueno de Hatha Yoga.
Patanjali Jois también tiene un método un poco más dinámico. Todos proceden del mismo maestro, de Krishnamacharya, y de Sikachar, que era hijo de Krishnamacharya. Pero Krishnamacharya no era un Hatha Yogi. Krishnamacharya era un yogi en todos los aspectos, ¿no? Es decir, lo que pasa es que él puso el acento en la parte física y el pranayama. Aquí lo tenéis haciendo unas bandas, ¿no?, que consisten en retener, mantener el prana en distintas zonas del cuerpo, ¿no? Es decir, con ese tipo de ejercicios, ¿no? Otro movimiento singular, muy vinculado a Ramakrishna, fue el que propuso el Sri Aurobindo, que Aurobindo ya tiene una visión y una lectura del yoga, digamos, más occidental, ¿no? Y él habló de una experiencia de conciencia, el yoga como fuerza supramental. Él habló del divino como fuerza supramental que descendía en los centros sutiles de la cabeza, como fuerza divina, implicando una transformación celular. Todo su planteamiento, que tiene mucho que ver con toda esa tradición yógica, nos lo explica de una forma bastante científica y bastante consistente en todos sus tratados sobre el yoga y sobre lo divino, ¿no? Curiosamente, su única discípula fue la madre, ¿no? Es decir, que era una occidental, una ocultista occidental, que había estado aquí en la hermandad de Luxor y tal, en Cairo. Era de origen egipcio, pero vivió muchos años nació en Francia, de origen egipcio, estuvo mucho tiempo en Japón y al final acabó a los pies de su maestro, que fue el único que a la única discípula que él instruyó, ¿no? Pues, Swami Ram Das fue también otro gran seguidor de Anandamayi, ¿no? Es decir, un personaje excepcional. Su propuesta, el mantra japa, la repetición del mantra, la repetición del nombre divino. Si alguno tiene la oportunidad de visitar el Ananda Ashram, que se encuentra en la otra, más o menos a la altura de Madras, pero en la otra punta del continente, ¿no? Es decir, en la zona de Mangalore, me parece que es Kerala, el norte de Kerala, está el ashram de Swami Ram Das, se llama Ananda Ashram, donde se repite diariamente, constantemente, el nombre de Dios. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Bien, y para terminar, un personaje al que profesa una especial devoción, ¿no? La Divina Madre, Sri Rimanandamayi, la Madre Divina Durga, que encarnó en Bengala en el año 1896 y abandonó su cuerpo en el año 1982. De su enseñanza hay solamente uno y no hay nada fuera de él. Ella es realmente quien nos impulsa a la profunda devoción, ¿no? Es decir, Anandamayi es ese personaje al que dicen los pandits, dicen los sabios, al que vio Sri Ramakrishna, es decir, antes de su encarnación. Sri Anandamayi es la que estaba detrás de todo el movimiento, de toda la sabiduría que propulsó la reforma de las órdenes monásticas, de los sannyasinas, de los monjes, de los swamis, de este actual movimiento espiritual. Y sus ideas son muy simples, es decir, básicamente una mujer que poco hablaba, ¿no? Es decir, poco hablaba, escuchaba, miraba, y lo único que transmitía, y esta es una de las fotografías que transmite mejor, ¿no? Su enseñanza era esa mirada y esa sonrisa, ¿no? Es decir, y esa es la enseñanza más clara, más directa para el hombre de hoy, ¿no? Es decir, esa mirada absolutamente pura, limpia, ¿no? y fuerte, ¿no? Es decir, y esa sonrisa de la persona que realmente lo acoge todo, ¿no? Es decir, que no tiene absolutamente ningún miedo, ¿no? Es decir, porque sabe que todo está bien, ¿no? Que todo es como Dios quiere que sea, ¿no? Es decir, que todo es una bendición, que todo se nos ha dado para que nosotros podamos volver a Él, ¿no? Es decir, cualquier dificultad, cualquier cosa, ¿no? Es decir, muchas veces se preguntaba, madre,
Es verdad que el hombre va a destruir la tierra, va a destruir y dice, no, al hombre se le han dado muchos poderes, pero el poder de destrucción corresponde a Dios, no al hombre. Podemos acabar viviendo hasta aquí de basura, pero la destrucción es solamente un poder divino. Nadie puede destruir el mundo. Su mensaje es completamente consolador y fortificador, impulsor, nos impulsa a realmente a buscar lo divino en nosotros, a olvidarnos de lo que hay fuera y buscar a Dios en nuestro interior, ¿no? Hay innumerables caminos y sin embargo no hay ningún camino a lo supremo. Si hubiera un camino a lo supremo, Dios no sería perfecto. Si tuviéramos que realizar algo, si Dios no estuviera ya ahí, si no fuéramos ya lo divino, si no fuéramos seres perfectos, Dios no sería perfecto. Si tuviéramos que realizar algo, es decir, Dios no sería perfecto. Dios ya es. ¿Vale? Este es el gran mensaje de Riyananda Mayi, que una de las cosas concretas que hizo y que hoy todavía se puede ver en Kankal, si visitáis la zona de Rishikesh, Haridwar. Kankal es un triángulo muy especial, Dehradun es un triángulo muy especial, uno de los grandes focos de la espiritualidad india moderna. En Kankal podréis ver el Shaktipat, el fuego de Shakti, de la Divina Madre, ¿no?, que trajo de Bengala, ¿no?, el fuego de Kali. Normalmente el fuego a Kali, en los festivales de Kali, se encendía un fuego y se volvía a apagar, se echaba la llama, se apagaba en el Ganges. Ella conservó ese fuego y en torno a ese fuego colocó un grupo de personas para que lo mantuvieran encendido durante muchos años. Hoy día todavía se mantiene encendido. Uno de los últimos conservadores del fuego sagrado fue Swami Vijayananda. Habéis visto una foto particular de mi hermana con un Swami que era occidental, un hombre que pasó 3 años en los Himalayas y que fue un gran discípulo y seguidor de Ananda Mayi, precisamente por mandato de Ananda Mayi. Él murió hace poco, murió hace un año y unos meses. Una persona completamente excepcional y profundamente realizada, ¿no? Es decir, y él fue el que conservó hasta la fecha el Shaktipat, ¿no?, el fuego sagrado, Agni, ¿no? En fin, aquí acaba esta historia del hinduismo y no hinduismo moderno, una gran aportación a descubrir, y de la cual podemos aprender muchísimas cosas, ¿no?, porque es una tradición viva y muy viva, ¿no?, es decir, la cual pues, los invito a seguir profundizando. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer ahora alguna pregunta, pues tienes que levantarlo. Ya voy a usted mismo, ¿no? Bueno, aquí tenéis de las pocas obras que hay editadas sobre Riyananda Mayi, sobre su vida y algunas ideas de su enseñanza, gracias a Mercé, que es una gran entusiasta también y devota de la Madre Divina, consiguió algunos ejemplares que no son fáciles de encontrar, hay algunos libros de ella, ¿no? La gran maestra de Acuario, en mi opinión. Y entonces esta maestra también... Momento. ¿Podemos empezar? Quería preguntar cuando has hablado antes de has dado una pincelada sobre los lamas. ¿Lamas? Los lamas, que decías que estaban como 3 días en cada sitio y que hacían lo que las personas... No, los sannyasis.
Sí, sadhus era. Hablaba de sadhus, pero bueno. ¿Qué otra función aparte de recibir? Como que Es que No, si no es que tiene que ir la cámara, pero es para la cámara, no es para aquí. hablo un poco otra alto. función aparte de recibir de las personas. Supongo que si estaban 3 días en cada sitio, que era como una especie de haciendo un servicio a todas las poblaciones que iban, que no se interesaban. Gracias. El mayor servicio que puede hacer un ser humano a la humanidad es realizar a Dios en sí mismo, ¿no? Y ese es el gran servicio que cumplen los sannyasines, ¿no? El sannyasín lo que busca es la renuncia de todo. Hemos visto, ¿no? Es decir, que el mundo es una ilusión y perder el tiempo con el mundo es una pérdida de tiempo. De manera que el mayor servicio que puede hacerle un ser humano a la humanidad es realizar el ser en sí mismo, ¿no? Esta es la gran idea, difícil de entender para un occidental porque parece que sea el colmo del egoísmo, y en cierta manera así lo es, porque realmente van a profundizar en el yo. O sea, que es un egoísmo muy grande en un sentido literal, ¿no? No en la connotación peyorativa que le ponemos al egoísmo, sino que van a descubrir ese yo eterno, absoluto, que es Atman, ¿no? Que es el sí mismo, ¿no? Es decir, y claro, nosotros lo vemos hoy en día, te viene alguien a pedir y poco menos que lo sacas a empujones. En India no. En India no, aparte de toda esta historia del karma y el buen karma que supone el dar a quien lo necesita, ¿no? Es decir, ayuda, está que entre todos esos, claro, una de las grandes diferencias de Occidente con India en particular es que para India la divinidad no ha dejado jamás de manifestarse, de venir y estar con nosotros, ¿no? Lo cual en un cierto sentido está muy bien, es decir, porque aquí nosotros, pues bueno, vino Dios hace 2000 años y nadie más, gente que ha conseguido estados místicos de tal y cual, pero Dios vino y se fue, ¿no? Es decir, y los musulmanes todavía peor, y los judíos pues todavía peor, ¿no? Es decir, está todavía más lejos, peor no, a ver, por favor. Es decir, son religiones maravillosas en un cierto sentido, ¿no? Es decir, pues en este sentido me parecen muy pobres, ¿no? Es decir, Dios jamás ha abandonado la obra de sus manos, ¿no? Es decir, y tiene mucho sentido, al menos para mí, el que Dios se encarne constantemente, ¿no? Es decir, en sus infinitas formas, ¿no? Y venga y juegue y nos muestre su lila, su juego, ¿no? Es decir, y nos ayude a nosotros a entender que esto es un juego, no es real, que lo real no tiene ninguna, no tiene que pasarle nada, no tiene ninguna, no está en peligro, no está en, no, o sea, lo real está ahí siempre, y está ahí, y está ante nuestros ojos, porque dices, bueno, ¿dónde está el ser? Aquí delante, todos lo estamos viendo, y sin embargo no somos capaces de discernirlo, ¿no? De comprenderlo, ¿no? La mirada y la sonrisa yo la última vez que estuve en India visité estos centros monásticos y demás, y vi algunos occidentales, ¿no? Allí y tenían una mirada muy limpia también, ¿no? Es decir, una persona que se purifica, que hace un esfuerzo, ves que sigue una sadhana, pero tenemos un rictus, una expresión en el rostro que no es ni mucho menos la de una persona que cree profundamente que la Madre Divina le protege, que la Madre Divina está con él y que no le abandona, ¿no? Es decir, esa expresión de alegría profunda, ¿no? Es decir, de bueno, ahora me toca dormir aquí, pues duermo aquí, como hacía ella, ¿no? Es decir, dormimos aquí, pues bueno, dormimos aquí, y mañana cogemos el tren y nos vamos al otro extremo y Dios proveerá, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos en absoluto, y además, claro, en nuestra sociedad no lo facilita en ningún sentido, ¿no? Allá la gente está 3 días, puedes estarte perfectamente moviéndote por toda India, pasando 3 días en cada sitio y disfrutando de la energía y captando la energía, viendo la energía que ahí se mueve, ¿no?
Es decir, que está moviendo la gran devoción de la India por Dios, ¿no? Bueno, hay gente que va a India y ve la miseria y ve muchas cosas, ¿no? Es decir, que India es un país de muchos contrastes y ve los grandes desórdenes sociales por culpa de las sectas y del fanatismo, también eso está ahí, ¿no? Es decir, pero más allá de eso hay, bueno, están todas esas corrientes divinas que se manifiestan e impulsan a la humanidad a la comprensión profunda, y la comprensión profunda es una mirada limpia y una sonrisa de la persona que realmente se siente abrazado, o sea, que siente el profundo abrazo materno de la Divina Madre, ¿no? Has llegado a conocer seguramente, como aquí casi todas las personas, a la ama esta que abraza a la gente, la ama. ¿No la conoces? No. No, pero no. Se ve que, pero está en muchos centros hospitalarios y colegios y vamos, aquí es muy famosa, tiene incluso una vivienda aquí propia, viene cada año y abraza a un montón de gente. Sí. ¿No la conoces? No. Pero es una gran India. Sí. No me cabe duda. ¿No te han hablado de ella tampoco? Sí. No la conozco personalmente, no he tenido la suerte de que me hable. Pero bueno, voy a ver si la próxima ocasión no dejo escapar el ahora. Una gran débil. Así, desde la cámara. Una gran mujer. Una pregunta. Amb la versió que fas de l'hinduisme, o el que expliques de l'hinduisme fins al dia d'avui, quina seria la finalitat de l'existència d'un individu vers l'hinduisme? Quina seria la finalitat de la seva vida? De la seva vida. Bueno, com deia abans, vull dir, l'objectiu de no només un hindú, sinó de tot ésser humà és la realització de Déu, no? De la realització de lo diví, del desvelament, aquest desvelament de l'autèntica natura que portem dintre. Vivekananda deia, mira, tot esforç consagrat a una cosa que no sigui la realització de Déu és un temps perdut i és un esforç perdut. Podem estar amoïnats amb unes coses i les altres, no? Però tot això és pèrdua de temps. L'única cosa per la qual se'ns ha donat aquesta existència, aquesta vida, no? Aquesta vida és perquè arribem a descobrir el Déu al nostre interior. Aquest és l'objectiu de tota vida humana. Aquest és el gran missatge de tot aquest corrent, de tot aquest moviment espiritual que ve d'Índia. ¿Tú crees que de alguna manera, en castellano, o sea, un ser humano, según el hinduismo, sería poder encontrar la revelación en él para tener la conexión con el todo? Esto sería, en esa realización, lo máximo a lo que puede aspirar un hombre en el presente, en su vida, en su realización. Según grandes maestros de India, ¿no? Es decir, no se trata de conectar con nada, estamos ya conectados, se trata de desvelar aquello que realmente somos, ¿no? Ese es el gran matiz, ¿no? Es decir, no se trata de establecer ninguna conexión con nada, porque lo que somos ya lo somos, y somos divinos, somos el ser. Ser, es decir, es la gran verdad que todos somos. Es decir, yo puedo dudar del mundo, puedo dudar de que incluso esté aquí ahora dando una conferencia. Es decir, de una cosa que no puedo dudar y es de que soy. Al final es una vuelta al Descartes, pero de otra manera, ¿no? Es decir, mucho más profunda, ¿no? O sea, es decir, en realidad eso es lo que soy, ¿no? Y eso que soy no morirá nunca, no perecerá nunca. De lo que se trata es de establecer, si quieres, en esos términos, conexión con ese ser que somos. Realizar, si se quiere, ese ser, ¿no? En el sentido de, bueno, es decir, dejar la ilusión de la mente, ¿no? Es decir, desvelar, descubrir hasta qué punto estamos engañados o estamos hipnotizados
por el movimiento de los pensamientos, por el movimiento mental, y descubrir realmente lo que somos, que es conciencia pura, ser absoluto, ¿no? Y eso es algo incuestionable, que ya lo somos, y que eso no necesita en realidad ni conexión ni realización, porque ya lo somos. Implica volverse y mirar a ese lado, ¿no? Es decir, a lo que realmente somos. Y cuando lo ves en tu interior y mantienes una sadhana, porque la disciplina, no lo olvidemos, ¿no? La sadhana es importante. Si bien todos los sabios te dirán, no es por la sadhana, no es un premio al esfuerzo, pero con la sadhana recibimos la gracia divina y somos capaces al final de ser esa misma gracia divina y sobre todo reconocer esa gracia divina, reconocer lo divino en lo que está afuera. Y ahora os miro y veo personas sentadas, ¿no? Es decir, no me doy cuenta de que lo que tengo delante mío son seres, o sea, seres perfectos y absolutos, es decir, iguales, lo mismo que yo, es decir, formamos parte de un todo, ¿no? Es decir, esa integración absoluta, ¿no? Es decir, es algo que es difícil de ver porque nuestra conciencia no está preparada, ¿no? Y que nuestros sentidos no nos lo muestran precisamente y nosotros permanecemos muy conectados a los sentidos, ¿no? Pero por eso pratyahara, por eso romper con la conexión de la mente, romper la conexión de la mente con los sentidos, para poder ver la realidad, ¿no? Primero verla en el interior y después la ves en el exterior. Y la ves. No es un poder especial, es que la ves. ¿El hinduismo tiene milagros como la religión católica? Preguntaba si el hinduismo tiene milagros como la religión católica, entendiendo como milagros las curaciones de ciegos, de enfermedades que relata la Biblia y que posteriormente otros santos pues también han ejecutado. Sí, la mayor parte de estos rishis se les atribuyen fenómenos de estos milagrosos y tal. Ya os hablaba un poco de Ramakrishna, era un personaje excepcional que tenía la capacidad de entrar en samadhi, de entrar en éxtasis, veía cosas, conocía bien los mundos sutiles, pero es que además cuando uno lee el Evangelio de Ramakrishna, son 3 volúmenes en los cuales nos explican su vida y cómo inició a Swami Vivekananda. Estaban un día sentados en una cama y Ramakrishna le puso el pie encima a Swami Vivekananda y Swami Vivekananda entró en samadhi de forma automática, ¿no? Es decir, se les atribuyen muchas cosas incluso más alucinantes de lo que atribuyen pues, los evangelios, muchas cosas difíciles, muy difíciles en muchos casos de creer, ¿no? Pero sí hay yogis que andan por encima de las aguas. Si uno lee la autobiografía de un yogi de Swami Yogananda, un libro que recomiendo porque aporta una visión muy, muy curiosa de la India, de la época de Yogananda, verá colecciones de milagros, todas las que quiera. Hay una muy interesante que es la de no sé si me saldrá el nombre de una mujer precisamente que no comía, que llevaba años sin comer, curiosamente dedicada a cocinar comida a los demás. Su trabajo era hacer cocinar para los demás, alimentar a los otros, pero ella no comía. Y Yogananda le preguntó, bueno, madre, pero Mataji, ¿no? Que le llaman de las madres, ¿no? Mataji, pero usted una tentación ha tenido de... Dice, bueno, si hubiera tenido una tentación hubiera comido, hubiera tenido que comer. ¿No? ¿Sabes? Es tan natural como eso. La visión de lo divino fuera es tan natural como eso, ¿no? Es decir, es algo espontáneo. Toda realización viene de forma espontánea. Una cosa es todo el trabajo que tú haces, toda tu búsqueda interior, todo tu esfuerzo por conocer y comprender, por desvelar, por tal. Pero todo es espontáneo y de pronto cambia. Tú cambias. Y el mundo a tu alrededor cambia. Y la gente lo percibe. Esto es lo que todos son. ¿Swami Yogananda murió en América o no es él? Creo que sí, también murió en América.
donde vivió muchos años. Fundó la Self-Realization Fellowship, Sí, sí. una sociedad consagrada precisamente a divulgar las enseñanzas del Kriya Yoga. Un libro de ella. Eso, muy bonito. La autobiografía de Joyce Sí, sí, bonito. es muy bonito, ¿verdad? Muy divertido, además, tiene imágenes muy bonitas. Muchos milagros. Cuando has hablado de posponer la mente, ¿no? De ir más allá de la mente, aquí, cuando en los yogas se habla de los chakras, cada chakra está relacionado con un sonido y con un elemento, ¿no? Tierra, aire, agua, fuego. Estos chakras superiores ya no tienen elementos, ¿no? ¿A qué chakra le correspondería, por ejemplo, la atención o la concentración o la contemplación para llegar a ese estado de superar la mente, de ir más allá de la mente? Yo entiendo que, y esto ya son apreciaciones muy personales, que cuando estamos hablando de chakras estamos hablando de prana, y el prana es el vehículo sobre todo de la mente, de manera que nos estamos moviendo en un plano mental. Entonces es que la mente puede estar vertida hacia afuera, hacia la información de los sentidos, o hacia el interior, recogida hacia el interior, que es cuando puede llegar a observar grandes centros de acumulación de prana. Esos centros de acumulación de prana no están ahí porque sí, no son solamente vórtices o centros de concentración de prana, sino que bueno, es decir, forman parte de una estructura sutil, ¿no? Y bueno, de hecho, de lo que se trataría es de una manera de sintonizar toda la espina, es decir, los 7 chakras, y que la energía fluyera por todos ellos, ¿no? Si bien es claro que cada uno de ellos tiene una determinada función, una determinada vibración, se mueve en un plano, un nivel vibratorio, vibracional determinado. Cuando estamos hablando de mente, estamos hablando en general de pensamiento. El pensamiento en general se asocia a representaciones, imágenes y discurso. O sea, ese diálogo, ese monólogo interior que tiene nuestra mente y que vas pensando, pues tengo que ir a tal sitio, tengo que hacer tal cosa, fulanito me dijo, fulanito dejó de decirme, tal. Este tipo de cosas que ocupan nuestra mente diariamente, ¿no? Que llenan nuestro tiempo de reflexión, la reflexión. Si uno observa, realmente se da cuenta que se mueven a nivel de este chakra, están moviendo a Akasha, ¿sabes? Por tanto, podríamos hablar que esa mente sutil en parte se movería a este nivel, y en parte también, en el momento en que es capaz de provocar imágenes, etcétera, etcétera, también a este nivel, a nivel del chakra frontal, que es el que trabaja fundamentalmente con luz, ¿no? Es de una forma, digamos, como muy externa, ¿no? Como muy vinculada, sobre todo, a la información sensible, ¿no? Es decir, claro, pretender que esos 2 chakras funcionan así, no, que esos 2 chakras, en esos 2 chakras se concentra la mente, tampoco sería correcto, porque la memoria precisamente es toda una acumulación de información que normalmente se centra desde el momento en que no tenemos conciencia de ella, probablemente se acumule en estados vibracionales mucho más densos. Y Aristóteles mismo decía que los sueños son provocados en la mayoría de los casos por los fluidos del sistema metabólico, del metabolismo, por los fluidos digestivos, ¿no? Había hasta qué punto ver, pero claro, y aquí estoy entrando un poco en especulación. De lo que se trata no es tanto de especular y de teorizar sobre eso, sino de centrarse y trabajar sobre eso, ¿no? Es decir, pero sí está claro que hay un gran aparato de memoria subconsciente, ¿no? Es decir, en los chakras inferiores, ¿no? Que cuando uno trabaja con la energía del Shaktipat, ¿no? Con esa energía, con ese centro de la pelvis, ¿no? Pues se le ilumina mucho de todo ese mundo interior, ¿no? De todo ese mundo de recuerdos y de memoria. Una clave que
De hecho, el alimento que conseguimos puede provocar los sueños. Entonces, la ilusión, ¿no? Los yogis que prácticamente no comen lo mínimo, evidentemente traspasan a lo mejor todo ese sueño, todo ese mundo de Maya, ¿no? Que decimos, y quizá es más fácil, gracias a que no comen, trascender la ilusión. Realmente dicen que se han encontrado neuronas no solamente en la cabeza, sino también en el corazón y en la zona metabólica, ¿no? Es decir, la zona intestinal y demás, ¿no? Morfológicamente el intestino tiene la forma como un poco de un cerebro, ¿no? También son tubos y tal, ¿no? Y hay como una especie como de correlación, ¿no? Entre conciencia e inconsciencia, ¿no? Entre los órganos que permiten la conciencia y esos órganos misteriosos, ¿no? En los que cae alimento y trabajan sin ninguna conciencia, ¿no? El misterio, el gran misterio alquímico, ¿no? Es decir, ese es uno de los grandes secretos a revelar, ¿no? Cuando hablaba del Bija Mantra de cada uno de los chakras, hablaba de que el Bija Mantra del chakra Manipura, que es el chakra del plexo solar, es Ram. Cuando hay unos tipos que están recitando el nombre de Dios, para el cual el nombre de Dios es Rama, Om Ram Shri Ram Jai Jai Ram, están repitiendo, están activando ese centro que es precisamente el centro del calor, el centro del fuego, que es el que permite la digestión. Ahí hay también un gran centro de conciencia, y luego ese centro del agua, la pelvis, ¿no? Esa especie de cráter, de grial, ¿no? de copa que sustenta todo el resto del cuerpo, ¿no? La columna está colocada sobre la pelvis, ¿no? Y esa pelvis es como una especie de mar, de océano profundo, ¿no? Es decir, es la sustancia de la madre cósmica, de la madre celeste, ¿no? De la madre divina. La pelvis es su... dicen que Anandamayi en este libro recoge, cuando vio por primera vez un gran lago parecido a un mar, se identificó plenamente con aquello y dijo: esto es lo que yo soy realmente, ¿no? Es decir, un gran océano de energía, ¿no? Es decir, de potencialidad, ¿no? De fuerza, de Shakti, ¿no? Ese es el centro de la pelvis, ¿no? No sé, aquí se están grabando cosas que... ¿Y cuál era el mantra de la pelvis? El mantra de la pelvis. El mantra, sí, en esta zona, que no me acuerdo. El Bija Mantra del chakra Svadhisthana es VAM, V-A-M. VAM, vale. Cualquier libro de los es que no me sobre Kundalini Yoga encontraréis. Bueno, aquí tendría que echar bastante atrás. En esta representación veis cada uno de los chakras. Con sus distintos pétalos, sus distintas conexiones. Son sonidos, de hecho son sonidos. Es que en realidad nuestra columna vertebral es sonidos. Por eso uno de los libros que más me impresiona de la señora Blavatsky es precisamente La voz del silencio, ¿no? Y cuando habla precisamente de esto, ¿no? de los 7 sonidos, está hablando de los 7 sonidos de la creación, de los 7 sonidos que tiene precisamente el proceso de pratyahara, ¿no? de profundización sobre sí mismo, el descubrimiento de toda esa estructura sutil. ¿Tú crees que igualmente la repetición del mantra, la repetición del mantra mentalmente puede tener el mismo efecto que verbalmente?
Bueno, es cuestión de probarlo. Es cuestión de probarlo. Es decir, cuando un gurú te da diksha, te da un mantra, te conecta con una energía. Tú la repites con el mala, ¿no? El rosario, repites 108 veces aquello, y aquello, bueno, es decir, sí se tiene un poco se tiene un poco la capacidad, ¿no? de discernir las distintas energías que se mueven en el interior de cada uno. Verá exactamente hacia dónde le ha enfocado el diksha, la iniciación, el gurú, ¿no? Hacia qué punto le ha enfocado, ¿no? La repetición del mantra lo que va a hacer es como atizar el fuego, ¿no? Es decir, la iniciación, por eso Ramana Maharshi no necesitó, por ejemplo, de un gurú para entrar en conexión con el fuego de Shiva, ¿no? Sino estando en la montaña conectó con aquella energía, y luego era dirigir la mente allí. Bueno, es decir, empieza uno repitiéndolo a ver qué efecto produce, después repetirlo mentalmente, en fin, todo eso produce distintos efectos, y uno tiene que, teóricamente, cuando a medida que se va utilizando la mente, uno va pudiendo captar las cosas más sutiles, ¿no? Y no precisa de cosas tan, y de hecho al final ese mantra es una energía ya activa en él, ¿no? Es decir, porque ya no necesitas llamarla, ¿no? Es decir, está activa en ti, ¿no? Es decir, tú vives de esa energía, ¿no? Entonces, y no hace falta repetir el mantra. En fin, son muletas que necesita nuestra mente para establecer las conexiones, pero llega un momento en que uno es capaz de conectar con esa energía, y ya está. Porque esa energía está en uno mismo, ¿eh? Es decir, se trata, como decía, insisto, en desvelar, no hay nada que se tenga que activar, todo está activo. Lo que sucede es que nuestra mente está tan sumamente distraída que es incapaz de darse cuenta, nuestra conciencia no es capaz de discernir, ¿no? Bueno, hay una maravilla santiagoita a Josep, porque sé que es un gran coneixedor de la filosofía de Ramana Maharshi, y me agradaría que l'acabés de completar. A mí lo que me ha gustado mucho es esta exposición tan amplia que nos has dado de lo que es la espiritualidad en la India, que se casa enormemente con nuestras enseñanzas, tanto como la Rosa Cruz teosófica y otras, que de alguna manera desvelan esa conciencia que duerme en cada uno de nosotros. Es importante darse cuenta de que existe un mundo exterior y un mundo interior. Desgraciadamente, por ahora, estamos más conectados con el mundo exterior que con el mundo interior. Uno puede preguntarse qué es este mundo interior. Bueno, nos has hablado de senderos, que no hay senderos, pero el budismo nos dice: tú eres el sendero. ¿Cómo se llamaba? No, Maharaj decía: tú eres eso. Ramana Maharshi decía: ¿quién soy yo? Es decir, siempre buscar la realidad, pero es evidente que nuestra mente está dirigida al mundo exterior. Entonces queremos encontrar la realidad fuera de nosotros. Fuera de nosotros siempre encontraremos el mundo, que es un reflejo de la realidad, es maya, como tú decías. Pero hay una cosa que es muy interesante: Dios está en la naturaleza, todo cuanto nos rodea, Ishvara, está ahí metido, como está también en cada uno de nosotros. Ishvara es la exposición de la idea de la ideación cósmica, se manifiesta en el plano físico, y estamos en contacto, podemos ver a Dios por todas partes. La misma religión nos lo dice: Dios está en todas partes y dentro del ser humano, ¿sí? Dentro de cada uno de nosotros. Pero nunca hemos llamado a la puerta. Yo siempre digo: he pedido audiencia y nunca se me abre. Es una cosa importante que has dicho: no es la mente la que entra en el corazón. La mente es un instrumento de la conciencia. Es la conciencia
la que va penetrando paulatinamente a medida que se practica el desapego y se abre el discernimiento. Entonces es cuando el individuo empieza a descubrir esa gracia de Dios que está en sí mismo. Hay un aforismo que te dice que si tú buceas en lo más profundo de tu corazón, oirás la voz de Dios, que es tu propia voz. Es la realidad de lo absoluto en ti. El absoluto, Él dice, yo naceré, me multiplicaré y no perderé ni un ápice de mí mismo. Ha nacido en todos nosotros, pero no pierde ni un ápice de sí mismo. Y si nosotros descubrimos la realidad velada que se halla en el corazón, pero no en el corazón físico, el corazón espiritual, porque a veces se puede entender que hablamos del corazón físico, se habla del corazón espiritual que está en el centro de nuestro pecho. Ahí está, con esa cámara inmaculada de Budi, ahí esperando el momento en que la conciencia acceda, porque nuestra conciencia está muy despierta en el mundo físico. ¿Para qué queremos volver en este mundo si tenemos una conciencia ya despierta? Hemos conocido todos los secretos que el mundo exterior nos puede ofrecer. Ahora hay que intentar descubrir los otros secretos internos, que estos nos conducirán, fijaros bien, a la eternidad. Porque si nos fijamos en el mundo y en esa personalidad, perecemos. Y sabemos que hay algo que es eterno dentro de cada uno de nosotros, y que solamente convirtiéndonos en el sendero, no buscando el sendero, porque el sendero nunca lo encontraremos fuera. El sendero lo encontraremos cuando nos encontremos a nosotros mismos, como tú bien decías. No hay otro camino. Has hecho una exposición tan magnífica de todos estos conceptos que conducen al individuo a conocerse a sí mismo más allá de lo personal, más allá de la mente, entrar en contacto directo con la realidad que siempre hemos sido. Ese es el gran descubrimiento que hizo en un momento Ramana Maharshi, y lo hizo a los 16 años, antes de llegar a la montaña de Arunachala. El proceso fue hermosísimo. Dejó de ser aquel muchacho que jugaba fútbol y que se peleaba con todos los demás, para descubrir lo eterno en sí mismo en un momento en que se puso enfermo, y entonces dijo, eso debe ser la muerte. Voy a observar cómo es la muerte y voy a poner todas las facilidades para que la muerte me demuestre qué es lo que hay más allá de ella. Y entonces él se pone rígido y entra en trance, y ahí descubre la realidad de sí mismo. Y me dirás, ¿cómo es que nadie le ha dicho nada a la oreja? O sea, de boca a oreja, que es la enseñanza del maestro. Nadie le ha dicho nada. Pero si la vida es continuada y el individuo ha madurado anteriormente en otro cuerpo, en ese cuerpo no necesita que nadie le diga nada, porque él ya se había convertido en aquello que era. Por eso Nisargadatta Maharaj dice, tú eres eso. Hay un libro que seguramente que lo debes conocer, que fue también uno de los últimos que murieron en 1980, un hombre magnífico también, como Ramana Maharshi y otros, Vivekananda, etc. Han hecho una labor extraordinaria, como tú has hecho hoy, esta labor. ¿Está serio? ¿De que ya has acabado? Bueno, pues si no hay más cosas, agradeceros mucho la paciencia, la atención, y bueno, a seguir buscando, ¿no?